de las dietas de muy bajas calorías cetogénicas para el tratamiento del paciente diabético. He puesto BLCKD porque son las siglas en inglés. Se me hace mucho más corto el título. ¿Qué hay sobre este tipo de tratamientos y la diabetes? Voy a tocar el tema de una manera concisa. El tema realmente es bastante amplio sobre estas dietas y sobre los tratamientos para diabetes, pero vamos a ver primero qué son estas dietas de muy bajas calorías cetogénicas, de qué se tratan, y luego vamos a ver qué evidencia hay. Nos hablan hace un tiempo de remisión de la enfermedad, ¿será posible? Hace tiempo, cuando yo estudiaba la carrera y cuando estudiaba la especialidad, se decía que la diabetes era una enfermedad, pues que una vez que la tenías solo ibas al final, incluso terminabas complicado, ¿no? Era muy raro ver remisión, pero gracias a los avances y a la intervención de la cirugía bariátrica, en la que se vio la remisión de cuadros de diabetes a los pacientes obesos que se sometían a esta cirugía, empezó a hablarse de remisión de diabetes. Pero ahora parece que no solo está ligada a algún proceso quirúrgico, ¿no? Y luego veremos a qué conclusiones podemos llegar. ¿Qué son estas dietas de muy bajas calorías cetogénicas? ¿De qué se trata? Em, pues las dietas de muy bajas calorías cetogénicas las hemos visto en algún momento. Son dietas que combinan dos aspectos que a mi parecer son muy importantes, son clave. Uno es la restricción calórica y otro es la cetosis. Por su lado, la restricción calórica va a ayudarme a reducir la grasa corporal, a reducir la presión arterial, a mejorar el perfil lipídico del paciente, la sensibilidad a la insulina, incluso va a mejorar la función cardíaca. Y por su parte, la cetosis produce saciedad, esa es una ventaja para los tratamientos, reduce la glicemia, mejora la microbiota intestinal, ya hay estudios, amplios estudios sobre esto, tiene efecto protector también del miocardio, por lo tanto también mejora la función del corazón y se están describiendo actualmente efectos beneficiosos sobre la función renal y sobre la función hepática, ¿no? Pero estas dietas de muy bajas calorías tienen una característica. Califican como dietas de muy bajas calorías porque tienen menos de 800 kilocalorías al día y son bajas en grasas, ¿no? Pese a ser cetogénicas, el componente cetogénico le da el que tenga menos de 50 gramos de carbohidratos por día. Y estas dietas, este tipo de dietas se manejan teniendo en cuenta una adecuada cantidad de proteínas para el paciente, que está dentro de la cantidad recomendada de 0,6 a 1,2 gramos por kilo de peso. Pero la restricción calórica la entendemos, pero muchas veces no comprendemos la cetosis. Cuando he tenido la oportunidad de conversar con colegas, con personal de salud en general, no conocen el término cetosis, no se maneja con mucha facilidad ni con mucha frecuencia, a pesar de ser un término antiguo, un término que en algún momento lo hemos visto, lleva ya 100 años de manejo, de conocimiento. En realidad son muy pocos los que conocen el término. La cetosis es una condición fisiológica y la cetosis se refiere a la concentración de cuerpos cetónicos en sangre. Los cuerpos cetónicos son sustancias de naturaleza ácida que se producen a partir de la oxidación de los ácidos grasos libres en las mitocondrias hepáticas, ¿no? Y los cuerpos cetónicos son tres: beta hidroxibutirato, aceto, acetato y acetona. Y estos cuerpos cetónicos tienen una característica particular, que además de haberse estudiado exhaustivamente y haberse demostrado que tienen efecto antiinflamatorio, también sirven de combustible,
¿no? Nuestro cuerpo suele utilizar la glucosa, nuestro cerebro suele utilizar la glucosa, nuestro corazón suele utilizar la glucosa, pero los cuerpos cetónicos son un combustible alternativo y podemos calificarlo incluso como eco-friendly, a diferencia de la glucosa que me puede producir radicales libres, los cuerpos cetónicos tienen, y estos radicales libres me pueden llevar a inflamación, los cuerpos cetónicos tienen efecto antiinflamatorio. Pero hay algo, ya que estamos trabajando el tema de dietas con un componente cetogénico y diabetes, hay algo que me gustaría que quede claro y es que en una cosa es cetosis, que es la que me origina una condición fisiológica que me origina la dieta cetogénica, y otra muy diferente es cetoacidosis diabética, ¿no? En la dieta normal, para tener un control normal, la glucosa oscila entre 80 y 120 por lo general. Mi insulina puede llegar hasta 23. Nosotros los endocrinólogos tomamos un corte más pequeño. Los cuerpos cetónicos están en menos de 0,1 milimoles por litro y el pH de la sangre se mantiene normal. Cuando yo induzco cetosis en un paciente a partir de una dieta cetogénica, mi glucosa va a estar en el rango de 65 a 80. Mi insulina va a bajar a niveles bastante aceptables. Nosotros tomamos un punto de corte de 10, menos de 10 es un nivel bastante aceptable para una insulina basal. Y mis cuerpos cetónicos van a ir entre 0,5 a 8. No suben más. Y mi pH se mantiene normal. Nótese aquí que estoy hablando de niveles de insulina. En la cetoacidosis diabética, que suele ocurrir en pacientes diabéticos tipo 1, hay casos en los que se encuentran diabetes tipo 2, pero suele ocurrir en diabéticos tipo 1. Fíjense la diferencia de las glicemias. Acá hay hiperglicemia. Hay un estado de hiperglicemia con un nulo efecto de la insulina y obviamente esta descomposición me lleva a una elevación altísima en los cuerpos cetónicos y esto me va a originar a un pH ácido y estamos ante un cuadro de cetoacidosis diabética. ¿Qué ocurre en pacientes diabéticos? ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con la cetosis fisiológica o la cetosis inducida por dieta o la cetosis inducida por algún fármaco para tratar la diabetes. Y bueno, ¿qué beneficios tiene la cetosis? Pues ya se ha señalado, ya se ha registrado, ya se ha estudiado que la cetosis que puede ser inducida por un régimen alimentario o que puede ser inducida por fármacos, los fármacos que se están estudiando ahora, que tienen una repercusión increíble incluso en la salud cardíaca, son los inhibidores SGLT2, ¿no es cierto? Que me van a inducir cetosis. Entonces, es cetosis, que se traduce como cuerpos cetónicos en una concentración mayor de 0,5 milimoles por litro, me van a mejorar la función endotelial, me van a mejorar la función mitocondrial, me van a mejorar la función cardíaca, la función renal y la función hepática, ¿no? Van a disminuir el estrés oxidativo, van a disminuir la inflamación, van a disminuir la glicemia y el perfil lipídico, además que favorecen la pérdida de peso, la disminución de la presión arterial y mejoran la función cognitiva. De hecho, ahora se está probando este tipo de estado de cetosis con dietas cetogénicas en pacientes con algún grado de deterioro cognitivo o con problemas como Alzheimer, como Parkinson, en los que se está viendo resultados realmente esperanzadores. Pero bueno, ¿qué hay de las dietas de muy bajas calorías cetogénicas de las que estábamos mencionando al inicio? Pues estas dietas, que ya dijimos que tienen una restricción de calorías a menos de 800 kilocalorías al día y que tienen menos de 50 gramos de carbohidratos por día, em, no pueden ser manejadas libremente, ¿no? Eso sí tiene que quedar claro. Son dietas para tratamiento y como cualquier tratamiento médico necesitamos elegir al paciente idóneo para ese tratamiento.
yo no puedo dar, por ejemplo, un medicamento, una sulfonilurea o un inhibidor de PP4 o un inhibidor de SGLT2, incluso una biguanida como la metformina a cualquier paciente. ¿No? Incluso la metformina, que es uno de los medicamentos más nobles que existen. Nosotros los endocrinólogos la conocemos como la santa, porque para muchas cosas la podemos utilizar. Es un medicamento muy versátil, pero no se puede utilizar en cualquier paciente. Entonces, un tipo de alimentación, aunque ofrezca muchas ventajas, no puede ser usada libremente sin estudiar primero el paciente, sin ver las condiciones previas del paciente y dada las condiciones de esta alimentación, no puede ser usada sin que el personal de salud no esté capacitado y sin que la relación con el paciente sea estrecha. Generalmente en este tipo de programas tiene que haber una estrecha relación con el paciente y un seguimiento continuo con el mismo, ¿no? Ahora, este tipo de dietas nunca se van a dar a largo plazo. Son dietas puntuales para intervención, para pérdida de peso rápida. Nunca se van a dar solas, siempre están insertadas en un programa, siempre se inicia con este tipo de dietas y debe haber una segunda etapa de transición, de realimentación y de reeducación hasta que se llegue a una alimentación convencional, de preferencia del tipo mediterránea. ¿No? Entonces, como les dije, tiene que estar inmersa en un programa de intervención que a largo plazo busca cambiar hábitos y que han sido diseñados para este fin. Se consigue una pérdida de peso rápida y de hecho esta etapa inicial se conoce como una pérdida de peso activa, ¿no? Em, cómo están inmersas estas dietas, ¿no? En la primera fase, generalmente nosotros hacemos un reemplazo total de las comidas, ¿no? Todas las comidas, las 5 comidas que se dan, pues se dan 5 comidas, son proteínas de alto valor biológico, que pues, se pueden dar en forma de proteínas en polvo para preparar batidos, proteínas líquidas, ¿no? Y luego se van sustituyendo poco a poco el almuerzo y la cena por proteínas convencionales, como carne, pescado, huevos, en el almuerzo primero y luego en la cena, ¿no? La ingesta energética total diaria va a ser menos de 800 kilocalorías, ¿no? La ingesta de proteínas va a estar entre lo recomendado y se consumen, como les dije, 4 a 5 comidas según los requerimientos del paciente. La ingesta de carbohidratos se restringe a menos de 50 gramos al día para eh, inducir cetosis. La ingesta de lípidos es muy baja, son dietas bajas en grasa. Se recomienda ingesta de agua de por lo menos 2 litros a 2 litros y medio. Y este tipo de alimentación tiene que ir obligatoriamente acompañada de suplementos de vitaminas y minerales, ¿no? Y por lo general solo se permite usar edulcorantes como eritriol o esteviol, ¿no? Stevia en este caso. Así son las dietas. Generalmente este es un programa, un tipo de programa para pérdida de peso. Esta suele ser la etapa inicial, la etapa de pérdida de peso activa, en la que se utilizan de 600 a 800 kilocalorías por día, ¿no? Y acá, como les dije, apunta a una pérdida de peso sustancial, a una pérdida de peso bastante grande, que es el 80% del peso objetivo, del peso que yo espero perder. Si estoy hablando de 10 kilos, bueno, pues 8 kilos debo bajar en esta etapa. La fase 1 generalmente es en la que se da el reemplazo total de los alimentos y en las siguientes fases, una vez al día se va reemplazando por una proteína natural y la siguiente fase ya lleva 2 proteínas naturales. Y luego viene la fase de reeducación,
en las que se van ingresando poco a poco los hidratos de carbono. Generalmente empezamos con un desayuno saludable en el que se le van agregando frutas y poco a poco lácteos y luego pan, ¿no? Hasta llegar a una fase de mantenimiento en la que voy a estar en una dieta con calorías suficientes, de acuerdo a mi actividad física. Hay que hacer actividad física durante todo el programa, en el que están insertadas estas dietas, incluso desde la etapa de pérdida activa con estas dietas de muy bajas calorías. Y se recomienda que la dieta sea balanceada, sobre todo del tipo mediterráneo. Muy bien, pero hasta acá todo está bien. Bueno, pues sí, con 800 kilocalorías me van a decir, es lógico que se pierda peso y es lógico que si se pierde peso, se pierda glucosa, baje la glucosa. Em, ¿Qué evidencia hay del tratamiento del paciente diabético? En algún momento, en alguna actividad, nosotros hablamos del tratamiento de obesidad con este tipo de programas, con este tipo de dieta sobre todo, y vimos que sí, efectivamente, pues hay un impacto grande en la pérdida de peso y en otros parámetros también, ¿no? Como perfil lipídico, glicemia, cintura, ¿no? Entonces, incluso a pacientes con hígado graso presentaban remisión del problema. Pero, ¿qué hay en el paciente diabético? Generalmente tenemos un poco de temor de ingresar a un paciente diabético a este tipo de programas por la cetosis y por la confusión que hay con el término cetoacidosis. A ver, veamos qué hay. Esto no es nuevo porque, por ejemplo, el doctor Allen y el doctor Elliot Joslin del Instituto Joslin en Estados Unidos, para entre 1919 y 1928 hablaban de una restricción de hidratos de carbono. Claro, a ver, en ese momento no habían tantos estudios ni tanta tecnología como la que tenemos ahora, ni tantos avances. Entonces ellos apostaban por una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos, básicamente por una dieta cetogénica abierta como tal, ¿no es cierto? Tenían resultados, apostaban por la restricción calórica, tuvieron muchos problemas, tuvieron muchos detractores, muchas críticas también, pero ya ellos se habían dado cuenta que la restricción de carbohidratos era necesaria en los pacientes diabéticos. Estamos hablando incluso de unos años antes que salga la insulina. En 1928, el doctor Samsung y otros médicos, fue una corriente de hecho la que empezó en este momento, dijeron que es se lograba ausencia de glucosuria. Tengo que señalar que en esta época no teníamos glucómetros. La, la, em, la remisión o el hecho de que la enfermedad esté como que controlada se medía por la presencia de azúcar en orina, ¿no? Y ya teníamos insulina y el doctor Samsung dice que ha logrado ausencia de glucosuria con aumento de la ingesta de carbohidratos dietéticos, elevando la dosis de insulina. Esto de acá, aunque muchos no lo crean, marcó un hito porque a partir de acá empieza la hiperinsulinización de los pacientes. Y de hecho ahora vemos, y yo veo con mucha tristeza porque yo no estoy de acuerdo con esta corriente, que tenemos pacientes diabéticos usando 150 o 200 unidades de insulina al día, ¿no? Con las complicaciones que pueden verse por la cantidad de insulina en el cuerpo, ¿no? Por su parte, en 1959, el profesor Judkin en Reino Unido ya empieza a hablar de la restricción de carbohidratos como un método para perder peso. Y a partir de 1998 empiezan a salir
felizmente, los trabajos en los que se habla de reducir la ingesta de carbohidratos para lograr reducir la glucosa en ayunas, para reducir la hemoglobina glicosilada y favorecer la pérdida de peso. A partir de ahí, por ejemplo, el profesor Boden en el 2005 habla ya del efecto de la reducción de carbohidratos en el apetito, en la glucosa, en los niveles de insulina, en la resistencia a insulina en pacientes obesos con diabetes. Pero hasta ahí el tema todavía no estaba como que muy interesante. Hay muchos, entre estos tiempos, hay mucha información, estudios muy pequeños, ensayos clínicos con pocos pacientes, ensayos clínicos con un poco más. Las revisiones sistemáticas no encuentran realmente como que homogeneidad en muchos de los trabajos porque los criterios que se usan son diferentes, ¿no? O la forma o el diseño de los estudios no son parecidos, pero el 2017 salió una publicación que también marca otro hito en la historia del tratamiento de la diabetes, y es el estudio DIRECT, el Diabetes Remission Clinical Trial, ¿no? Publicado por el doctor Michael Lin en diciembre del 2017, la versión online en Lancet, y en enero del 2018 ya teníamos la versión impresa. Este trabajo en realidad eh, es muy interesante y ahora se los explico, ¿no? Y este es un estudio, como les digo, ya había entre el 2005 y el 2017 algunos estudios que mostraban que realmente la dieta de muy bajas calorías era una herramienta terapéutica para mejorar la función de la célula beta y la morbilidad en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ok, ¿qué hay del estudio DIRECT? ¿Por qué voy a hablarles del estudio DIRECT? Porque este es un estudio en el que el objetivo uno de los objetivos primarios de la intervención, además de la pérdida de peso, fue evaluar remisión de diabetes tipo 2. Ese fue el estudio. Fue el primer estudio que se lanzó y dijo, yo quiero evaluar si realmente esto vale. Porque a la fecha nosotros tenemos muchos tratamientos farmacológicos para diabetes, pero todos los pacientes diabéticos terminan complicados. Pueden vivir un poco más, probablemente sí, pero todos terminan complicados. Vamos a hacer un paréntesis para saber de qué me habla cuando me habla de remisión de diabetes. O sea, está bien, ¿qué quiere decir remisión de diabetes, no? Esta es, y les voy a decir, se juntaron expertos y empezaron a discutir a qué se va a llamar remisión de diabetes, ¿no? Y la definición clásica es lograr una glicemia por debajo del rango diabético en ausencia de terapia farmacológica activa, ¿no es cierto? O quirúrgica, y la remisión de diabetes para estos expertos puede ser parcial o completa. La remisión parcial es hiperglicemia subdiabética en rangos de resistencia a insulina, en rangos de prediabetes, ¿no es cierto? Entre 100 a 125 miligramos por decilitro, y una glicosilada no diagnóstica de diabetes, o sea, de 6.5 para abajo, de 6.4 hacia abajo. Entre 5.6 y 6.4, vale, ahí estoy, ¿no es cierto? En cambio, una remisión completa de la diabetes es un retorno a las medidas normales. ¿Qué quiere decir eso? Mi glucosa en ayunas menos de 100 y mi glicosilada menos de 5.7% en rango normal. ¿De acuerdo? En ausencia de medicación o de una cirugía. La remisión parcial o completa requiere al menos 12 meses de ausencia de terapia farmacológica. Ahora lo han reducido a 3. O procedimientos en curso para caracterizar un estado remisivo. ¿De acuerdo? Entonces, está interesante. ¿Se podrá? Y obviamente la remisión prolongada es una remisión completa que dura más de 5 años y podría considerarse operativamente cura. Algunos dicen que sí. En realidad, estos 5 años se ha elegido de manera arbitraria, ¿no? Entonces, remisión de diabetes, lograr glicemias debajo del rango diabético en ausencia de terapia farmacológica, básicamente, ¿no? Glicemia menos de 100 y
glicosilada menos de 5.7 en una remisión completa, ¿no? Y si hablo de una remisión parcial en estado de prediabetes. Listo. Ahora volvemos al estudio DIRECT. El estudio DIRECT es un estudio para mí crucial porque además de haberse lanzado con decir mi objetivo es probar si puedo lograr remisión de diabetes, es un estudio hecho en primer nivel de atención. En el primer nivel de atención. No estamos hablando que ha sido hecho en hospitales o en institutos. Es un estudio hecho en primer nivel de atención. Es un diseño abierto, aleatorizado por grupos. Investigó el efecto de una intervención de pérdida de peso manejada por personal de salud para lograr remisión de diabetes 8 meses estuvieron se entrenó al personal de salud, a enfermeras, a nutricionistas, a personas que trabajaban en los centros de salud de atención primaria, fueron capacitados para que puedan atender a los pacientes y sean capaces de adecuar el programa a las necesidades del paciente. Participaron 268 pacientes entre 20 y 65 años. El tiempo de evolución fue menos de 6 años. Se prefirió que no se use insulina y el IMC estuvo entre 27 y 45. El desenlace primario era la pérdida de peso de 15 kilos o más, ¿no? Obviamente se tenía que lograr eso. Y la remisión de diabetes fue definida como glicosilada en menos de 6.5 a los 12 meses sin uso de medicación, hipoglicemiante por lo menos 2 meses, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué resultados hubo con este estudio? El 24% del grupo de intervención logró perder al menos 15 kilos. Hay que decir que a los pacientes se les tenía que motivar, se les motivaba frecuentemente para que pudieran cumplir. No es fácil, o sea, recuérdense lo que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Se reemplazan totalmente las comidas y el paciente pasa a tomar una especie de batidos, es difícil, ¿no? Y con la restricción calórica tan fuerte es difícil. La remisión de diabetes se logró, miren, a los 12 meses en el 46%, casi la mitad de los casos en comparación con el grupo del grupo intervención en comparación con el grupo control. Alrededor del 86% de pacientes en los que remitió la diabetes perdió más de 15 kilos de peso, ¿no? O sea, miren, de este 46% en los que se remitió diabetes, más del 86% perdió más de 15 kilos. El seguimiento fue por un año, o sea, todo el estudio duró un año. Como les dije, este estudio difiere de la mayoría, primero, porque fue en condiciones de la vida real. Segundo, porque fue en atención primaria de salud y porque lo hicieron las enfermeras o dietistas locales, en lugar de que haya pues personal especializado en ensayos clínicos, ¿no? Pero fueron muy bien entrenados, ¿no? Otra cosa es que este estudio logró una mayor proporción de hombres de lo que normalmente logran. Algunos ensayos para pérdida de peso, generalmente somos las mujeres que estamos ahí, y en realidad fue bastante interesante. Luego les voy a mostrar un estudio que han hecho luego evaluando y entrevistando a los pacientes sobre cómo se sintieron. Ningún estudio antes había registrado remisión de diabetes como resultado primario, ¿no? Acá están los resultados primarios, ¿no? Acá se logra el grupo de intervención, 24% logró 15 kilos más o menos a los 12 meses, ¿no es cierto? Acá se ve en el grupo de intervención los que logran el logro de la hemoglobina glicosilada, la remisión en
en el grupo de intervención. Y aquí están la relación de la pérdida de peso alcanzada, ¿no es cierto? En el grupo de remisión de diabetes. Acá han puesto por ahí mi cámara. Ahora, los estudios clínicos sobre este tipo de trabajos establecen que el seguimiento debe ser mínimo 2 años para que el peso se establezca. Muy bien. ¿Qué hicieron? O sea, siempre que se abre un estudio, por lo general se crea mucho interés y se abren algunos brazos para estudiar algunos otros aspectos diferentes a los objetivos primarios. En este caso, em, el mismo grupo abrió un brazo en el que se estudiaba si en realidad la remisión de la diabetes, la mejora de los niveles de insulina, la mejora de la respuesta insulínica, tenía que ver con la función del páncreas, pero la morfología del páncreas, ¿cómo está? ¿No? Entonces, miren algo interesante. Estas imágenes son imágenes de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y acá está el paciente en estado basal. Miren, este es un paciente diabético, ¿no? Uno de esas imágenes de los pacientes que empiezan el estudio y comparen este páncreas con el páncreas de un paciente sin diabetes, de una persona sin diabetes. Miren la diferencia de volumen. Aquí el páncreas tiene pérdida de masa pancreática y además tiene grasa infiltrada, igual que el hígado, pues, también se infiltra grasa, ¿es cierto? Hay reducción del volumen pancreático y si bien a los 5 primeros meses dicen los investigadores que no hay mucha diferencia. Yo no sé si me emociona este tipo de tema, pero yo ya veo diferencia en los 5 meses. Miren al año y miren a los 2 años, ¿no? Cómo mejora el volumen pancreático, ¿no? Luego de la remisión de la diabetes, existe un aumento del volumen pancreático y caída de la grasa pancreática que se correlaciona con el incremento de la secreción de insulina, ¿no? Entonces, los cambios en el volumen pancreático podrían ser reversibles en personas con diabetes que bajan de peso y presentan remisión, ¿no? En algún momento se pensaba que la cosa con el páncreas estaba perdida, que solo quedaba el trasplante de páncreas, pero miren esta maravilla, a mí esto me maravilla. Y bueno, si alguien quiere saber un poco más sobre todo el trabajo que hace este grupo de investigación en Reino Unido, yo les dejo aquí la página, aquí está la página, ustedes pueden buscarlo como así colocan en Google y los va a mandar a la página web. Aquí están todos los estudios que están haciendo y ustedes van a poder seguir, todo el trabajo que hacen, ¿no? A partir de este trabajo, em, la verdad es que el 2018 ya la ADA empieza a recomendar, em, empieza a recomendar el uso de estas dietas para pacientes obesos con diabetes, ¿no? Que se usen de manera en intervenciones cortas y que sean con un seguimiento muy estricto del paciente por parte del médico, ¿no es cierto? Y que luego salga a una dieta convencional. Muy bien, ahora, la dieta cetogénica para diabetes mellitus 2. ¿Son efectivas o no son efectivas? Esta revisión sistemática fue presentada este año y en realidad sí, ¿no? En realidad, además que la dieta cetogénica, además de los efectos que tiene en el área neurológica como tal, tiene efectos sobre el control de la glucosa, sobre el dejar la medicación, sobre la pérdida de peso, ¿no es cierto? Y
aquí están viendo si en la práctica se puede hacer o no, y la verdad es que la dieta cetogénica produce mejoría de la glicosilada de la hemoglobina glicosilada ya después de 3 semanas y el efecto persiste, ¿no? Y esto se asocia a la reducción de medicación antidiabética, ¿no? Y además la pérdida de peso también parece mantenerse con una dieta de mantenimiento a largo plazo. O sea, eso está de todas maneras probado, ¿no? Ahora, ¿cómo es que, a pesar de que estar documentada, cómo es el efecto? También vamos a estudiarlo molecularmente. Bueno, si bajas de peso, bajas la resistencia a la insulina, bajas la glucosa, pues obviamente vamos a bajar la glicosilada también. Están empezando a hacer los estudios moleculares para comprender exactamente cómo es que este tipo de alimentación impacta sobre el paciente diabético. Y bueno, esta revisión sistemática es curiosa y tienen ustedes, si quieren leerla completa, de todos los estudios que reclutaron al final, estudiaron 12 que para ellos comparten características. Y miren, pues, ¿no? O sea, este tipo de dietas disminuye la medicación para diabetes, disminuye la glicosilada, disminuye el índice HOMA, o sea, la resistencia a insulina, disminuye el peso, disminuye la circunferencia de cintura, el perfil lipídico eh, y más. Ahora, yo les comenté que les iba a hablar de los pacientes, cómo se sienten, porque es difícil, ¿sí? Es difícil, ¿no? Entonces, este estudio, que es una parte del estudio DIRECT, pues evaluó a los pacientes y los entrevistó, les preguntó qué problemas tenían, ¿no? Y este es un paciente. Este es el testimonio de un paciente y el paciente dijo, no me siento tan cansado, me siento como si estuviera haciendo mucho más, me levanto y siempre siento como si he dormido bien y que tengo más energía para hacer las cosas. Muy interesante. Em, en este estudio han informado las experiencias de los participantes para la pérdida de peso. Se ha identificado que hubo todo un proceso de adaptación conductual. Es cierto que para todos las primeras semanas son un reto. Todos los pacientes a los que pedimos o que ingresan en este tipo de planes, siempre las primeras semanas son fuertes, ¿no? Em, la transición a la comida, o sea, el salir de la etapa de pérdida de peso rápida también es otro cambio por el temor que tienen de repente ya no perder peso, ¿no es cierto? Y bueno, pues la pérdida de peso se caracterizó definitivamente por cambios en el comportamiento y el hecho de que los profesionales estuvieran siempre pendientes a todos los requerimientos de los pacientes fue algo que tuvo que ver con el éxito del tratamiento. Pero bueno, hemos evaluado o hemos revisado la evidencia que está bueno, en este estudio DIRECT, en ensayos clínicos, en revisiones sistemáticas, que son un nivel de evidencia muy alto. Pero, ¿qué hay de la evidencia del mundo real? Ahora se habla de el campo, o sea, el día a día, el quehacer. Es cierto que este tipo de alimentación puede traerse al consultorio, puede traerse al hospital y qué efecto puede tener. Les voy a presentar algunos casos, no en lo que del tiempo. Este, por ejemplo, es un paciente varón de 39 años con diagnóstico de obesidad mórbida y diabetes mellitus de Wood, ¿no? Aún está en tratamiento. Él inició el 11 de agosto de este año, mide 1,76 y al inicio pesaba 125 kilos con un IMC de 40,35, obesidad mórbida, cintura de 130 y la glicemia en ayunas estaba en 242. Debo señalar acá que este paciente acude a mí cuando tiene el debut de diabetes y
le habían indicado mientras tanto el uso de metformina. Pese a todo, estaba en 242 miligramos por decilitro. A las 2 semanas, ¿qué pasó a las 2 semanas? Tiene un control de peso de 115 kilos. El IMC obviamente bajó, ya no está en obesidad mórbida, está en obesidad grado 2. La cintura se redujo a 119.5 y miren la glicemia en ayunas. Ya sin metformina, ya práctica, o sea, porque se retiran los antidiabéticos al momento de iniciar este tipo de programa. Miren la diferencia, acá hay como 11 o 10 kilos de pérdida de peso y miren la diferencia de las glicemias en ayunas, ¿no? El paciente aún está en tratamiento, las glicemias siguen menos de 100. Estamos apuntando a la pérdida de peso, obviamente. Y acá hay un paciente que también vino con debut, pero este paciente fue visto el 2018 y este es un caso muy, muy, muy interesante. Es un chico de 25 años, el 2018, con diagnóstico de superobesidad. Nótese que el IMC era 58 y diabetes mellitus tipo 2 debut, ¿no? El 8 de junio tiene estos datos: 1,80 m, peso 188, IMC 58, cintura 154 y una glicemia en ayunas de 135. Rango de diabetes. A las 2 semanas de iniciado el programa, este paciente llega con 177 kilos, el IMC bajó, todavía estamos en una clasificación alta de obesidad, pero ya bajó. La cintura había bajado de 154 a 144 y fíjense en la glicemia, ¿no? El 8 de junio 135 y el 22 de junio, el mismo mes, 89. Este paciente terminó todo el programa y el examen de laboratorio de control del 4 de agosto del 2020 arrojaba una glicemia en ayunas de 81 miligramos por decilitro 2 años después y una glicosilada en 5.07%. ¿Cumple criterios para remisión de diabetes? Yo creo que sí. Por ahí me preguntan, los triglicéridos inicialmente estaban por encima de 300 y cayeron a menos de 100 en la semana 4. A la semana 4 generalmente le hacemos o 6, les hacemos un control, ¿no? Y este paciente 3, esta es una paciente de 56 años con diabetes mellitus de 13 años de evolución y obesidad. Es ella, se las voy a... es ella. Ella se reportaba casi a diario con lo que comía, ¿no? Y me envió este collage que lo hizo con su hijita porque le encantó la evolución que tuvo, ¿no? Miren, esto fue el 16 de noviembre y esto fue el 22 de diciembre. La diferencia que hubo en la glicemia, ¿no? Y en el peso también, ¿no? El 9 de noviembre ella inicia el tratamiento con 76 kilos 600, IMC de 31, obesidad, cintura 106, glicemia en ayunas 183 y una glicosilada en 9.3%. Y fíjense una cosa, ella usaba 25 unidades de NPH al día y 850 miligramos de metformina luego de cada comida, 3 veces al día. Con esta medicación no lograba controlar la diabetes. 183 en ayunas y 9.3 de glicosilada es una diabetes descompensada. En el control a las 4 semanas, y a ella le he puesto las 4 semanas porque en ese momento hizo el control de laboratorio, había bajado para las 4 semanas a 69.3 kilos, el IMC ya no era obesidad, ya era sobrepeso, la cintura había bajado a 97 y miren la glicemia. Todavía no está en rangos de normalidad, pero había bajado a 103 y la glicosilada bajó a 8.3% y obviamente sin medicación. Miren la diferencia de las glicemias en ayunas, acá con medicación y acá sin medicación. Actualmente está en seguimiento este paciente. Acá ha habido un error, acá es diciembre del 2020.
Y el paciente 4, que es un paciente que ha empezado su tratamiento el 2 de noviembre, hace 9 días. Es un paciente varón de 52 años con diagnóstico de diabetes de más de 20 años. Fue diagnosticado a los 32 años, bastante joven, obesidad y también es personal de salud. Em, Mide 1,76 m, pesaba al inicio, el 2 de noviembre, pesaba 105 kilos, tenía un IMC de 33,89, glicemia en ayunas de 154 y miren la medicación que recibía. Recibía 65 unidades de insulina al día, repartidas en 40 unidades de glargina y 5 unidades de insulina glulicina, que es de acción rápida, 5 unidades en el desayuno y 20 unidades en el almuerzo. Y adicionalmente a esto recibía un inhibidor de PP4 con metformina en concentraciones de 1000 miligramos, ¿no? El reporte de hoy en la mañana, es que del 2 al 11 de 105 está en 98, el IMC está en 31 y fíjense la glicemia en ayunas, ¿no? 126 miligramos por decilitro, ya, pues todavía está, tiene 9 días, está bajando y está sin medicación, ¿no? Entonces, yo creo que la evidencia del mundo real también nos muestra que es posible que se den estos cambios en los pacientes que vemos en el día a día. La pregunta del millón, que se las dejo a ustedes me van a hacer preguntas y yo les dejo una también, es ¿por qué nuestros sistemas de salud, todos los sistemas de salud, no solo el de Perú, apuntan a tratar la diabetes, pero no a remitir la diabetes? ¿Por qué solo apuntamos a un tratamiento farmacológico, a una terapia farmacológica muchas veces no bien llevada? ¿Por qué no se apunta a cambiar hábitos y a permitir que el paciente quede libre de medicación? Y nosotros como personal de salud, ¿qué estamos haciendo al respecto? Ahora, está bien que, que se establezca la remisión de diabetes, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para el paciente elimina la estigmatización personal y social que lo coloca como enfermo o como diabético, le proporciona un objetivo y una recompensa por su trabajo, ¿no? Que es un trabajo arduo y que debe ser necesario para mantener la pérdida de peso la que se ha logrado y para mantener el estado de remisión. Permite además que los seguros de vida, que las hipotecas, que los seguros de viaje no les pongan primas tan altas porque eso se da. Y además elimina algunas restricciones ocupacionales, ¿no? Y para el sistema de salud, obviamente, es un indicador de éxito en el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Nos permite un mejor análisis de los riesgos de morbilidad y mortalidad a largo plazo y obviamente reduce recursos. Reduce bastantes recursos. Apuntar a la atención primaria de salud no es nada nuevo de lo que estoy diciendo, apunta a reducir recursos. Para terminar, conclusión. ¿Qué podemos concluir? Que las dietas de muy bajas calorías cetogénicas son una herramienta eficiente y segura para el manejo de diabetes y que apuntan a la remisión de la enfermedad. Hay el mayor grado de evidencia científica respalda el uso de estas dietas para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Ahora, de acuerdo a la evidencia del mundo real, también hay buenos resultados, ¿no? Eso sí, necesitamos capacitar al personal en el desarrollo de este tipo de intervenciones y obviamente la remisión de la diabetes presenta grandes beneficios tanto para los pacientes como para la sociedad, ¿no? Sobre todo en tiempos de pandemia que hemos visto cómo estos pacientes que son considerados vulnerables han sido tan golpeados, como la importancia de abordar ese problema desde la atención primaria puede ayudarnos a manejar muchos otros problemas. Muchas gracias por su atención.